Pola, hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, fascinante y crucial, la farmacología pulmonar. Vamos a analizar en detalle cómo funcionan esos medicamentos para el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Tenemos como guía un capítulo bastante completo sobre esto. Hola, ¿qué tal? Sí, un tema denso, pero súper importante. Nuestra idea es desglosar lo clave, ¿no? O sea, ¿qué fármacos hay? ¿Cómo actúan exactamente ahí en las vías respiratorias? Y sobre todo, ¿por qué tratamos tan distinto estas dos enfermedades que, bueno, afectan a tanta gente? Precisamente. La idea es explorar primero por qué el asma y la EPOC son distintas biológicamente, aunque ambas dificulten respirar. Después veremos por qué es tan importante cómo se administra el medicamento. La vía de administración, ¿cierto? Exacto. Y luego ya nos metemos con las dos grandes familias de fármacos, los broncodilatadores, que abren las vías, Para respirar mejor al momento. eso es, y los corticosteroides, que son los que controlan la inflamación de fondo. Analizaremos cómo funcionan, cuándo se usan y qué precauciones hay que tener. Perfecto. El objetivo es ese, entender la ciencia detrás de una mejor respiración, pero de forma clara. Vamos a empezar este análisis en profundidad. Antes de entrar de lleno en los fármacos, podríamos aclarar rápido esa diferencia clave entre asma y EPOC, porque las dos complican la respiración, pero no son lo mismo, ¿verdad? Para nada. Son fundamentalmente diferentes, aunque ambas tengan un componente inflamatorio. La clave está en qué tipo de inflamación y cómo responden a los tratamientos. Ajá. En el asma, lo típico es ver una inflamación crónica con ciertas células protagonistas, mastocitos, eosinófilos y un tipo específico de linfocitos T, los Th2. Muchas veces hay una base alérgica. Ok. Esta inflamación causa que los músculos de los bronquios se contraigan, lo que llamamos broncoespasmo. También hay hinchazón, edema y más moco. Lo crucial aquí es que esta obstrucción suele ser variable y reversible. Reversibles es una palabra clave. Exacto, y por eso responde muy bien a los broncodilatadores, que relajan el músculo, y fundamentalmente a los corticosteroides, que son potentísimos antiinflamatorios para este tipo de inflamación. Entendido. ¿Y la EPOC? La época es otra historia. La inflamación aquí tiene otros actores principales. Predominan neutrófilos, macrófagos y otros linfocitos T como los TC1 y TH17. Diferentes células. Sí, y afecta más a las vías aéreas pequeñitas y, muy importante, destruye el tejido pulmonar, lo que se llama enfisema. Esto causa una obstrucción que es progresiva y en gran parte irreversible. Irreversible. Ahí está la gran diferencia. Ahí está. Y esto tiene una consecuencia terapéutica enorme. Esta inflamación responde poco o mal a los corticosteroides. La EPOC está muy ligada al tabaco, aunque no exclusivamente, y se ve como una especie de envejecimiento acelerado del pulmón. Queda claro. Distinta inflamación, distinta respuesta al antiinflamatorio estrella. Eso ya nos da una pista importante sobre por qué las estrategias de tratamiento son diferentes. Y nos lleva a cómo hacemos llegar esos medicamentos a los pulmones. Importa mucho si es inhalado, tomado en pastilla o inyectado. Es fundamental. Para el asma y la EPOC, la vía inhalada es, sin duda, la preferida. La reina, digamos. ¿Por qué? La ventaja principal es que pones el medicamento justo donde tiene que actuar, en las vías aéreas. Necesitas muchísima menos dosis que si te tomaras una pastilla. Ah, claro. Y al necesitar menos dosis, reduces drásticamente los efectos secundarios en el resto del cuerpo. Además, para los broncodilatadores de rescate, los de acción rápida, el efecto es casi inmediato. Me imagino que el tamaño de la partícula que inhalas debe ser importante, ¿no? No será lo mismo polvo que aerosol fino. Exacto. El tamaño es clave. Lo ideal son partículas de entre 2 y 5 micrómetros de diámetro. Si son más grandes, chocan y se quedan en la garganta. Si son mucho más pequeñas, puede que las exhales sin que se depositen. Ok, el punto justo. Ese tamaño, entre 2 y 5, es el óptimo para que lleguen bien a los bronquios, que es donde queremos que actúen principalmente. Los dispositivos modernos, como los inhaladores presurizados, los IDMP, que ahora usan propelentes HFA y no los antiguos CFC, o los inhaladores de polvo seco, los IPS, están diseñados justo para generar partículas en ese rango. Y esas cámaras espaciadoras que a veces se ven, sobre todo con niños,
¿Qué función tienen? Son muy útiles. Son básicamente tubos que se acoplan al inhalador presurizado. Tienen dos funciones principales. Frenan la velocidad del aerosol, que sale muy rápido del inhalador. Ajá, para que no impacte directo en la garganta. Exacto. Y permiten que las partículas más grandes se depositen en la cámara y las más pequeñas se evaporen un poco, haciendo que inhales partículas de tamaño más homogéneo y óptimo. Esto mejora la llegada al pulmón y reduce la cantidad de medicamento que se queda en la boca y la garganta. Lo que reduce efectos locales como la afonía o los hongos por corticoides, ¿no? Justo, por eso son especialmente buenas para niños, personas mayores o cualquiera que tenga dificultad para coordinar el disparo con la inspiración. Luego están los nebulizadores, que convierten el líquido en un aerosol fino y se usan para dar dosis altas, en crisis o para ciertos fármacos específicos. Y comparado con la vía inhalada, las otras. Pues mira, la vía oral requiere dosis muchísimo más altas, como 20 veces más, para tener un efecto similar en el pulmón y, claro, con muchos más efectos sistémicos. Se usa poco para estas enfermedades, salvo alguna excepción, como la teofilina, que solo funciona por vía oral. Y la vía inyectada, intravenosa o subcutánea, se reserva para casos muy graves, hospitalizados o para los nuevos fármacos biológicos que veremos luego. Clarísimo. Entonces, vía inhalada como preferencia total. Vamos ahora al primer gran grupo de fármacos, los broncodilatadores. Los que, como su nombre indica, abren los bronquios. Mencionaste que había varios tipos. Sí, su trabajo es relajar ese músculo liso de los bronquios que está contraído, apretado. Los principales son tres familias: los agonistas beta-2 adrenérgicos, los antagonistas muscarínicos, que también llamamos anticolinérgicos, y un tercer grupo, hoy menos protagonista, que son las metilxantinas, como la teofilina. Empecemos por los beta-2 agonistas. Estos son los más famosos, ¿no? El típico inhalador azul de rescate, salbutamol, albuterol. ¿Cómo funcionan tan bien? Exacto, ese es el ejemplo clásico. Son súper efectivos. Lo que hacen es estimular unos receptores específicos, llamados beta-2, que están en la superficie de las células del músculo liso bronquial. Ok. Al activar estos receptores, se desencadena una cascada de señales dentro de la célula que termina en una relajación muscular potente. Son, como decimos a veces, antagonistas funcionales, ¿Qué significa eso? que relajan el músculo sin importar qué fue lo que causó la contracción inicial. Son como un interruptor maestro para abrir las vías aéreas. ¡Pum! Se abre. Muy gráfico. Pero, si solo relajan el músculo, ¿solucionan el problema de fondo? ¿La inflamación que mencionaste antes, sobre todo en el asma? Ahí está el punto crucial, y es un no rotundo. No tratan la inflamación crónica del asma. Su efecto es aliviar el síntoma, abrir la vía aérea para que entre y salga el aire, pero la inflamación de base sigue ahí. Entiendo. Por eso, en el asma, usarlos solos no es suficiente para controlar la enfermedad a largo plazo. Son necesarios, pero no suficientes si hay inflamación persistente. Y dentro de los beta-2 hay de acción corta y de acción prolongada. ¿Cómo se usan unos y otros? Exacto. Los de acción corta, los BAC o SABA, por sus siglas en inglés, como el salbutamol, son para el alivio rápido de los síntomas. Son el tratamiento de rescate. Se usan a demanda, o sea, cuando la persona siente ahogo, tos o sibilancias. El inhalador de bolsillo. Ese mismo. Pero ojo, si alguien necesita usar su inhalador de rescate más de 2 o 3 veces por semana, es una señal de alarma. ¿Por qué? Porque indica que el asma no está bien controlada, que la inflamación de base está activa y que necesita un tratamiento antiinflamatorio regular, que son los corticoides inhalados. De acuerdo. ¿Y los de acción prolongada? Los BAP o LABA, como el salmeterol o el formoterol, duran 12 horas o más. Y ahora incluso hay ultralaba, como el bilanterol o el olodaterol, que duran 24 horas. Estos son fármacos de mantenimiento, para el control diario. Se toman 1 o 2 veces al día, regularmente. ¿Y su papel es igual en asma y en EPOC? No exactamente. En asma, los BAP mejoran el control de los síntomas y la función pulmonar, pero, y esto es importantísimo, siempre deben usarse junto con un corticoide inhalado SEI. Repites mucho eso de junto con un SEI en asma. ¿Por qué tanta insistencia?
porque estudios demostraron que usar un VAP solo en asma, sin el corticoide que controla la inflamación, puede aumentar el riesgo de crisis graves e incluso fatales. Vaya. Sí, por eso hoy la recomendación clara es usar combinaciones fijas en un mismo inhalador, VAP plus CEI. De hecho, si un paciente no está controlado solo con dosis bajas de CEI, añadir un VAP es generalmente más efectivo y seguro que simplemente duplicar o triplicar la dosis del CEI. Entendido. ¿Y en EPOC? En EPOC la historia es diferente. Aquí los VAP son fundamentales. Mejoran los síntomas, la disnea, la tolerancia al ejercicio, reducen el atrapamiento aéreo y también las exacerbaciones. Y en EPOC sí se pueden usar solos o combinados con otros broncodilatadores como los antimuscarínicos o incluso con corticoides en algunos casos. Pero no existe esa restricción de usarlos siempre con CEI, como en el asma. Bien. ¿Y qué hay de los efectos secundarios de estos beta-2 agonistas? Cuando se usan por vía inhalada, ya las dosis recomendadas suelen ser leves y bien tolerados. Lo más común es notar un ligero temblor muscular, sobre todo en las manos. Ajá. A veces pueden causar un poco de taquicardia o palpitaciones. Estos efectos son menos frecuentes y menos intensos que si se tomaran en pastillas. Con el uso continuado, el cuerpo puede desarrollar cierta tolerancia a estos efectos secundarios, pero interesantemente, no tanto a la broncodilatación en sí. ¿Y los corticoides ayudan en algo con esto? Sí, ayudan a mantener la sensibilidad de los receptores beta-2, previniendo que se desensibilicen con el uso crónico del beta-2 agonista. Es otra razón por la que la combinación CEI-VAP funciona tan bien. Perfecto. Pasemos entonces al otro gran grupo de broncodilatadores, los antagonistas muscarínicos o anticolinérgicos. Si los beta-2 estimulan una vía de relajación, ¿qué hacen estos? Estos hacen lo contrario a la estimulación de otra vía. Bloquean la acción de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. La acetilcolina. Sí. La acetilcolina actúa sobre unos receptores llamados muscarínicos, específicamente los M3 en el músculo liso bronquial. La activación de estos M3 causa contracción del músculo y también aumenta la secreción de moco. O sea, cierra los bronquios y produce más flema. Exacto. Entonces, estos fármacos, al bloquear competitivamente esos receptores M3, impiden la acción de la acetilcolina y por lo tanto producen broncodilatación y reducen un poco la secreción de moco. Inhiben lo que llamamos el tono vagal parasimpático, que es una causa importante de broncoconstricción, sobre todo en la EPOC. Ah, interesante. Y por eso su papel clínico es distinto al de los beta-2. Mencionaste que eran especialmente importantes en EPOC. Sí, totalmente. En asma, como broncodilatadores puros, son generalmente menos potentes que los beta-2 agonistas. Se usan a veces, pero más como terapia añadida en casos graves que no se controlan bien con la combinación CIB-AP. Ok, un extra en asma grave. Eso. Pero en EPOC pueden ser igual de efectivos o incluso más efectivos que los beta-2 agonistas. Probablemente porque ese tono vagal que bloquean es un componente muy relevante y sobre todo reversible de la obstrucción al flujo aéreo en la EPOC. Mejoran mucho los síntomas como la disnea, reducen el atrapamiento de aire en los pulmones y mejoran la tolerancia al ejercicio. Supongo que, como los beta-2, también los hay de acción corta y prolongada. Correcto. El clásico de acción corta, AMA o SAMA, es el bromuro de ipratropio. Hoy se usa menos para tratamiento de mantenimiento. Los grandes protagonistas actuales son los de acción prolongada AMAP o LAMA. Nombres. Tiotropio, umeclidinio, glicopirrolato. Estos suelen durar 24 horas. Se toman una vez al día. También está el aclidinio, que dura unas 12 horas y se toma 2 veces al día. Estos LAMAs son considerados tratamiento broncodilatador de primera línea para muchos pacientes con EPOC, a menudo incluso preferidos sobre los VAPs si se va a usar un solo broncodilatador. ¿Y las combinaciones que mencionaste antes? Son clave también en EPOC. Las combinaciones de un VAP y un LAMA en un solo inhalador, por ejemplo bilanterol umeclidinio, indacaterol, glicopirrolato, son muy efectivas, más que usar uno solo de ellos, para mejorar la función pulmonar y reducir síntomas. ¿Y la triple terapia? Ser superior a la doble broncodilatación, VAP-LAMA,
para reducir las exacerbaciones en pacientes con EPOC que siguen teniendo crisis a pesar del tratamiento con doble broncodilatador, sobre todo si tienen eosinófilos elevados. ¿Y los efectos secundarios de estos anticolinérgicos? Por vía inhalada, la verdad es que son muy bien tolerados. El efecto secundario más común, sobre todo al empezar con los LAMA, es la sequedad de boca. Ah, sí, eso lo he oído. Sí, le pasa a un 10-15% de la gente, pero suele mejorar con el tiempo. En personas mayores hay que tener una teórica precaución con la retención urinaria, pero en la práctica clínica es bastante infrecuente con las dosis inhaladas. Bien. Y nos queda la teofilina, un fármaco que suena antiguo. ¿Sigue teniendo algún papel relevante hoy en día? Terapéutico es estrecho, ¿Qué quiere decir eso? que la dosis que necesitas para que sea efectiva está muy cerca de la dosis que empieza a causar efectos secundarios tóxicos. Además, su metabolismo en el hígado varía enormemente de una persona a otra y depende de factores como si fumas, otros medicamentos, enfermedades. O sea que hay que andar con mucho cuidado y medir niveles en sangre. Exacto. Requiere monitorización. Se usa a veces, sobre todo por su bajo costo en algunos lugares, como terapia añadida en casos de asma o EPOC muy graves que no se controlan con todo lo demás. Pero no es una opción de primera línea ni mucho menos. Pero leí en el material que tenía un mecanismo interesante, algo relacionado con la inflamación y la resistencia a los corticoides. ¿Puede ser? Sí, eso es quizás lo más interesante de la teofilina ahora mismo desde el punto de vista de la investigación. Parece que incluso a dosis bajas, más bajas de las que se necesitan para una broncodilatación significativa, la teofilina tiene algunos efectos antiinflamatorios. Ah, sí. Y sobre todo parece que puede ayudar a restaurar la sensibilidad a los corticoides en pacientes en los que estos fármacos funcionan peor, como en la EPOC o en personas con asma que además fuman. ¿Y cómo haría eso? Parece que tiene que ver con una enzima llamada histona de acetilasa 2 o HDA2. Esta enzima es crucial para que los corticoides puedan apagar los genes de la inflamación. En la EPOC y en fumadores, el estrés oxidativo daña esta enzima y los corticoides pierden eficacia. Bueno, pues la teofilina, a dosis bajas, parece que puede ayudar a reactivar o a aumentar la actividad de esta HDA2. Qué curioso. O sea, usarla no tanto por abrir los bronquios, sino para que los corticoides funcionen mejor. Exactamente. Es un área de investigación muy activa. Usar dosis bajas de teofilina como un agente sensibilizador a los corticoides, más que como broncodilatador. Un giro interesante para un fármaco tan antiguo, ¿verdad? La verdad que sí. Bueno, dejamos los broncodilatadores y vamos al otro pilar fundamental del tratamiento, sobre todo en asma, los corticoides, los antiinflamatorios por excelencia. Absolutamente. Los corticoides inhalados, CEI, fueron una verdadera revolución en el manejo del asma crónica. Cambiaron el pronóstico de la enfermedad y su poder reside en que atacan la inflamación de raíz, actuando a nivel genético. A nivel genético. Suena potente. ¿Cómo es eso exactamente? Pues mira, la molécula del corticoide entra en las células inflamatorias del pulmón, eosinófilos, linfocitos, células epiteliales, y se une a su receptor específico, el receptor de glucocorticoides, RG, que está en el citoplasma. Ok. Este complejo, el corticoide unido a su receptor, viaja al núcleo de la célula. Y una vez allí, hace dos cosas principales. Por un lado, se une a ciertas secuencias del ADN y activa la transcripción de genes que producen proteínas con efecto antiinflamatorio. Estimula lo bueno, digamos. Eso. Y por otro lado, y esto es quizá lo más importante, interactúa con otras proteínas que regulan la expresión génica, como el famoso NF-κB, que es un factor proinflamatorio clave. El complejo corticoide receptor lo que hace es reprimir la actividad de estos factores proinflamatorios. O sea, frena lo malo. Exacto. Y para hacer esto, recluta a esa enzima que mencionamos antes, la HDAC2, que ayuda a modificar la estructura de la cromatina, del ADN empaquetado, de forma que los genes inflamatorios se silencian, se apagan. Es como si reprogramara la célula para que deje de estar en modo inflamación activada. Impresionante. Y en la práctica, ¿qué efectos concretos se ven en una persona con asma que usa CEI? Pues se ven muchos efectos beneficiosos. Reducen la hinchazón, el edema de la pared bronquial, disminuyen la producción excesiva de moco y, muy importante, reducen la llamada hiperreactividad bronquial. ¿Qué es eso?
Es esa tendencia exagerada que tienen los bronquios de los asmáticos a contraerse, a cerrarse, ante estímulos que a otras personas no les afectarían, como el aire frío, el ejercicio, los alérgenos. Los CI calman esa hiperreactividad. Ajá. También disminuyen la cantidad y la actividad de las células inflamatorias, sobre todo los eosinófilos, que son clave en muchos tipos de asma. El resultado final de todo esto es menos síntomas, tos, ahogo, pitidos, mejor función pulmonar en las pruebas de espirometría y, sobre todo, muchas menos crisis o exacerbaciones. Pero, ¿curan el asma? No, y eso es importante entenderlo. Los CI controlan la inflamación, la suprimen mientras se usan, pero no curan la enfermedad de base. Si un paciente deja de usarlos, la inflamación tiende a volver gradualmente. Y otra cosa, no relajan el músculo liso directamente. Ese trabajo lo hacen los broncodilatadores. Entendido. Controlan, no curan. Y mencionaste antes que había como una ayuda mutua, una sinergia, entre los corticoides y los beta-2 agonistas. Sí, se llevan muy bien farmacológicamente hablando. Los corticoides ayudan a que los receptores beta-2 no se cansen. Aumentan su número y previenen esa desensibilización que puede ocurrir con el uso continuado de beta-2. Y a su vez, parece que los beta-2 agonistas facilitan que el receptor de corticoides entre al núcleo y haga su trabajo antiinflamatorio. Se potencian el uno al otro. Exactamente. Por eso las combinaciones fijas C y BAP son tan lógicas y efectivas en el tratamiento del asma. ¿Y cómo se usan estos 6 en la práctica? ¿Son para todos los asmáticos? Son el tratamiento de primera línea para el asma persistente. ¿Y qué es asma persistente? Pues básicamente cualquier persona que necesite usar su inhalador de rescate, el beta-2 de acción corta, más de 2 veces por semana, o que tenga síntomas nocturnos o que haya tenido crisis recientes. O sea, la gran mayoría de asmáticos que no tienen solo síntomas muy ocasionales. Exacto. Se usan a diario, de forma regular, aunque la persona se sienta bien, para mantener la inflamación bajo control. La dosis se ajusta individualmente, buscando siempre la mínima necesaria para mantener el control. Y es sorprendente lo efectivas que son, incluso a dosis bajas. ¿Hay diferentes tipos de CI? Sí, hay varios disponibles. Beclometasona, budesonida, fluticasona, ciclesonida, mometasona. La mayoría se usan 1 o 2 veces al día. Y como decíamos, a menudo vienen ya combinados con un BAP en el mismo inhalador. Una estrategia que está ganando terreno es usar una combinación de CI con formoterol, que es un BAP de inicio rápido, no solo como mantenimiento, sino también como rescate. Usar el antiinflamatorio también cuando hay síntomas. Justo. La idea es atacar la inflamación desde el primer momento en que empiezan los síntomas, no solo relajar el músculo. Parece que esto reduce más las crisis graves con una menor dosis acumulada de corticoides. Es la estrategia llamada SMART o MART. Interesante. Y en EPOC me quedó claro que la historia era muy diferente. Muy diferente, sí. En EPOC, los CI son mucho menos efectivos, y la razón es que la inflamación predominante en la EPOC es en gran medida resistente a los efectos antiinflamatorios de los corticoides. ¿Por qué esa resistencia? ¿Se sabe? Se cree que tiene que ver, en parte, con lo que hablamos de la enzima HDA2. El estrés oxidativo tan intenso que hay en la EPOC, por el tabaco, la propia inflamación, daña esa enzima. Y sin ella, los corticoides no pueden reprimir bien los genes inflamatorios. Vaya. El uso de CI en EPOC se limita a un grupo específico de pacientes, aquellos con EPOC grave que sufren exacerbaciones frecuentes, 2 o más al año, o una que requiera hospitalización, sobre todo si además tienen niveles elevados de eosinófilos en la sangre, más de 300 por microlitro, por ejemplo. O sea, un uso mucho más selectivo. Muchísimo más. En esos pacientes seleccionados, los CI añadidos a los broncodilatadores de acción prolongada, generalmente en triple terapia, pueden ayudar a reducir la frecuencia de las exacerbaciones. Pero, y esto es clave, no frenan la pérdida progresiva de función pulmonar que caracteriza a la EPOC y no han demostrado reducir la mortalidad. Y tienen un pero importante, ¿no? Mencionaste algo de la neumonía. Sí, ese es el principal efecto adverso preocupante de los SIs en pacientes con EPOC. Aumentan el riesgo de desarrollar neumonía. No muchísimo, pero sí de forma consistente en los estudios. Por eso, la decisión de usarlos debe sopesar muy bien este riesgo
frente al beneficio potencial de reducir exacerbaciones en cada paciente. Y en muchos pacientes con EPOC, que los están usando quizás sin una indicación clara, se pueden retirar sin que aumente el riesgo de crisis. Que queda claro el contraste con el asma. ¿Y qué hay de los efectos secundarios de los corticoides inhalados en general, aparte de la neumonía en EPOC? Los más comunes son locales en la zona de la boca y garganta. Los principales son la disfonía, voz ronca, Ah, sí, eso es típico. y la candidiasis orofaringea, son hongos en la boca como unas plaquitas blancas. Ambos se minimizan mucho usando una cámara espaciadora, si se usa un IDM, y fundamental, enjuagándose bien la boca con agua y escupiendo después de cada inhalación. ¿Y efectos en el resto del cuerpo, sistémicos? Con las dosis habituales usadas en asma son bastante infrecuentes y leves, pero a dosis altas, generalmente por encima de 800.000 microgramos de beclometasona o equivalente al día, y usadas durante mucho tiempo, sí pueden aparecer efectos sistémicos. ¿Cómo cuáles? Disminuir ligeramente la velocidad de crecimiento en niños, aunque la talla final de adulto no suele verse afectada, pueden facilitar la aparición de moratones en la piel, reducir un poco la densidad ósea a largo plazo o aumentar ligeramente el riesgo de cataratas o glaucoma. Por eso es tan importante usar siempre la mínima dosis eficaz que controle la enfermedad. Entendido. ¿Y los corticoides orales, las pastillas como la prednisona? Esos se reservan para las crisis agudas graves, tanto de asma como de EPOC, en ciclos cortos de pocos días. Y solo se usan de forma crónica, a largo plazo, en los casos de asma más graves que no se controlan con la terapia inhalada máxima. Porque ahí sí, los efectos secundarios sistémicos a largo plazo son mucho más frecuentes e importantes, aspecto cushingoide, osteoporosis, diabetes, hipertensión, etc. Vale. Pues hemos cubierto los dos grandes grupos. Para ir terminando, además de broncodilatadores y corticoides, hay otras opciones terapéuticas. Mencionaste antes los fármacos biológicos. Sí, esos han sido la gran novedad, sobre todo para el asma grave. Son medicamentos muy específicos, dirigidos contra moléculas concretas que participan en la inflamación asmática. Son anticuerpos monoclonales, generalmente inyectables. Ejemplos. Por ejemplo, omalizumab, que bloquea la inmunoglobulina E, IgE clave en el asma alérgica. Luego están los que bloquean la interleucina 5, IL-5, o su receptor, como mepolizumab, reslizumab o benralizumab, que son muy efectivos en el asma con muchos eosinófilos, asma eosinofílica. Ajá. También está dupilumab, que bloquea la señalización de otras dos interleucinas importantes, la IL-4 y la IL-13. Y más recientemente, tezepelumab, que bloquea una molécula llamada TSLP, que está como al inicio de la cascada inflamatoria en el epitelio bronquial. Estos fármacos han supuesto una auténtica revolución para pacientes con asma grave que antes tenían muy pocas opciones. Y para EPOC hay biológicos. Por ahora, los que funcionan en asma, anti-IL-5, anti-IgE, anti-IL-4-13, no han demostrado ser eficaces en EPOC. La investigación sigue, pero aún no tenemos biológicos aprobados para EPOC. Y otros fármacos más clásicos. Antileucotrienos, mucolíticos, antitusígenos. Los antileucotrienos, como el Montelukast, son pastillas. Tienen un efecto antiinflamatorio y broncodilatador modesto en el asma leve. Son menos eficaces que los SEI, pero pueden ser una opción en algunos casos o como añadido. Tienen una advertencia por posibles efectos neuropsiquiátricos. En EPOC no tienen utilidad. ¿Mucolíticos? ¿Para el moco? ¿Expectorantes? La verdad es que la evidencia de que funcionen bien es bastante limitada. La N-acetilcisteína puede tener algún beneficio en reducir exacerbaciones en algunos pacientes con bronquitis crónica o EPOC, pero no está claro. La hidratación es importante. ¿Y para la tos? La tos crónica es un síntoma difícil. Lo primero siempre es buscar y tratar la causa subyacente. Asma, reflujo, goteo posnasal. Los medicamentos específicos para la tos,
antitusígenos como la codeína o el dextrometorfano, tienen una eficacia bastante pobre y efectos secundarios. Hay fármacos más nuevos en investigación, como los antagonistas P2X3, gefapixant, que parecen prometedores para la tos crónica refractaria, pero aún no están ampliamente disponibles o tienen efectos secundarios como alteraciones del gusto. Entiendo. Un panorama complejo. Sin duda. Fascinante todo esto. Entonces, para resumir un poco las ideas clave, asma y EPOC, aunque parecidas en síntomas a veces, son enfermedades muy distintas en su raíz inflamatoria y en su respuesta al tratamiento. Totalmente. El asma, con su inflamación eosinofílica irreversible, responde muy bien a los corticoides inhalados, que son la base del control a largo plazo, junto con los broncodilatadores, beta 2 y a veces antimuscarínicos, para aliviar síntomas y ayudar al control. Exacto. La EPOC, con su inflamación más neutrofílica, destrucción pulmonar e irreversibilidad, responde peor a los corticoides. Su uso es selectivo para reducir exacerbaciones en pacientes graves, y el tratamiento se basa fundamentalmente en los broncodilatadores de acción prolongada, LAMA, LABA o ambos, para mejorar los síntomas y la calidad de vida, y reducir crisis. Muy bien resumido. Y la vía inhalada es la reina para administrar estos fármacos de forma eficaz y segura. Y además, para los casos más graves de asma, ahora tenemos los biológicos, que ofrecen un tratamiento mucho más dirigido. Sí, la tendencia clara es hacia una medicina más personalizada, más de precisión. Usar biomarcadores, como los niveles de eosinófilos en sangre o esputo, para decidir qué tratamiento es mejor para cada paciente. Si un paciente con EPOC se beneficiará de añadir un corticoide inhalado o qué fármaco biológico elegir para un paciente con asma grave. Se trata de optimizar esa balanza, máxima eficacia con los mínimos riesgos posibles para cada persona. Queda claro que se ha avanzado muchísimo, pero también que quedan retos, ¿no? Sobre todo en EPOC, con esa resistencia a los tratamientos. Sin duda. Y eso nos deja quizás con una reflexión final, ¿no? ¿Algo para seguir pensando? Adelante. Sabiendo esto que comentamos, que en la EPOC y también en los fumadores con asma, esa enzima clave, HDC2, parece que no funciona bien por culpa del estrés oxidativo. Y eso hace que los corticoides pierdan gran parte de su poder antiinflamatorio. La pregunta es, ¿qué estrategias realmente nuevas, quizás más allá de los fármacos que modifican directamente la inflamación o los bronquios, podríamos imaginar para intentar restaurar esa función de la HDC2 o para atacar de raíz esa inflamación resistente en estos pacientes tan difíciles de tratar? Una pregunta fundamental. Ahí reside, creo yo, uno de los grandes desafíos y áreas de oportunidad para la investigación futura en farmacología pulmonar. Necesitamos encontrar formas de superar esa resistencia a los tratamientos actuales.